justo para empezar con la polémica, ¿no? Nos vamos a ir por ahí con un tuit de @vox_es, por si, que además hizo que ardieran las redes sociales, además por si alguien tenía dudas de que la gente de Vox es bastante conservadora, que dice: tal día como hoy, hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra historia. Evidentemente, quienes manejan esta cuenta son españoles y españolas, pero dio pie este tuit y muchas discusiones en redes sociales sobre si se estaba celebrando algo que realmente era un conflicto entre los tlaxcaltecas tratando de liberarse de los propios mexicas, y así se vio la polémica en redes sociales. ¿Cómo viste, Luisa? Primero, buenísimo el chismecito de quién le dio like al tweet de Vox, porque por ahí hubo varios mexicanos y varias mexicanas que no puedo decir que me sorprende, pero hashtag tantita. Y sí, o sea, creo que a partir de ahí surgieron varias discusiones a las que vale la pena entrarle y sé que lo harán extraordinariamente quienes nos acompañan hoy. Primero, yo vi mucho esfuerzo justo por, digamos, como la reivindicación o la corrección de esto que aprendimos en los libros de texto de la primaria. Y quisiera que viéramos un par de tweets para ejemplificar. El primero es de Alejandro Rosas, el historiador, que dice: felicidades Tlaxcala, 500 años de haberse liberado del yugo mexica, ¿no? 500 años. Como diciendo, pues sí, en realidad hay un tema con los españoles, pero esto que decías, ¿no? Estamos analizando un poco más a fondo el tema y no solo fueron los españoles quienes tenían, digamos, sometidos a pueblos o comunidades indígenas. Quiero ver también uno de ellas, Naya, por favor, que dice, en realidad citando a otro artículo: para leer los 500 años, a mí me ha sido muy útil diferenciar entre la caída de Tenochtitlán, las subsecuentes guerras de conquista, el establecimiento del orden colonial, procesos relacionados pero distintos demás. Y en este hilo, por ahí justo dice: la conquista de México parece increíble porque es imposible que 500 soldados españoles hayan derrotado a un imperio completo. Y sí, es imposible. 500 soldados no lo derrotaron, ganaron los tlaxcaltecas y los texcocanos. Entonces, como que me parece que sí hay un gran esfuerzo, por lo menos en la polémica de redes, por ampliar la discusión más allá de Cortés y los españoles. Pero lo que creo que me faltó, y solo algunas personas lo traían a colación, es la construcción, o lo que decía Calicho, ¿no? Como todo lo que creemos que somos a partir de la visión de los españoles, cómo construyeron a Cortés, cómo construyeron a Malintzin, a Moctezuma, es decir, todo lo que sabemos de ese momento, todo lo que se nos ha enseñado es a partir de una única visión, que es la visión de los españoles. Y ahí creo que, pues, perdón, el gobierno español y el nuestro, ¿no? ¿Qué ha pasado con todos estos siglos? Entonces, creo que sí hay una revisión de lo que pasó per se, pero eso no incumbe, digamos, a los españoles. Lo que sí es lo que nos contaron de nosotros mismos, ¿no? Y por ahí me gustaría que empezáramos, Cuauhtémoc, sobre todo contigo, que tuviste varios tweets al respecto, ¿no? De cómo esta historia, como bien dice Luisa, se ha contado solo desde cierta visión, nos la han contado desde solo cierta visión. Sí, bueno, hay muchísimos mitos alrededor de la conquista. Uno es que estos 500 superhombres derrocaron un imperio literalmente de millones, un imperio pues que dominaba gran parte de Mesoamérica, lo cual pues no es concebible, ni siquiera aunque estuvieran protegidos pues por este Dios judio-cristiano, ¿verdad? En realidad el papel de los aliados indígenas fue vital. Hay que decir las cosas como son. Si no hubiera sido porque los tlaxcaltecas le dan cobijo a los españoles después de la fatídica Noche Triste del 30 de junio de 1520, si no es porque ellos los protegen, los cobijan, pues estaríamos hablando de otra historia de la conquista de Tenochtitlan. Al inicio del sitio de Tenochtitlan, el 30-31 de mayo de 1521, Hernán Cortés y sus españoles contaban con un contingente aliado de varias decenas de miles. Incluso hay especialistas que comentan que pudieran ser más de 100,000 aliados. Muchos, evidentemente, se unen a esta causa por el rencor que tenían en contra de este poder, ¿no? De los mexicas, este poder dominador, pero también muchos, pues, son forzados a través del miedo. Recordemos las matanzas que realizan los españoles, pues, tanto en Cholula actualmente,
Pocas veces se narra la masacre de Huaquechula o Cuauquecholan, actualmente en el estado de Puebla, la matanza del Templo Mayor. Entonces, todo esto, bueno, era una forma de acometer a estos aliados indígenas y meter miedo, ¿saben?, en la cabeza de estos grupos indígenas. Sin embargo, el comentario de Vox, pues realmente creo que está fuera de lugar, está fuera de contexto, sobre todo, porque no solamente los mexicas realizaban sacrificios humanos o realizaban la antropofagia ritual. Esto es una tradición mesoamericana, pues que se puede datar de varios siglos antes de la llegada de los mexicas a la Cuenca de México, de la fundación de Tenochtitlan. Entonces, por ejemplo, sabemos por las cartas de relación de Hernán Cortés que que dentro del campamento durante el sitio de Tenochtitlan de los españoles y tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas, los españoles le permitieron a los tlaxcaltecas realizar antropofagia ritual. ¿Qué es esto? Comerse a los mexicas derrotados. Y vean las contradicciones, ¿no? Por un lado, Hernán Cortés prohíbe el culto a la antigua religión, a los ídolos, pero por el otro lado permite que se realicen este tipo de rituales terribles. Esto lo sabemos gracias a uno de los conquistadores durante el juicio de residencia que se le realiza a Hernán Cortés, quien hace esta declaración en contra del Marqués del Valle de Oaxaca. En cuanto a las fuentes indígenas, sabemos, por ejemplo, que Fray Bernardino de Sahagún pues trabajó con muchos indígenas que vivieron la conquista, pero que eran niños, ¿no? Y ya cuando él, sus informantes, al momento en que él realiza esta magna obra, que es la historia general de las cosas de la Nueva España, pues ya eran personas de la tercera edad, ¿no? De hecho, León Portilla de ahí toma partes de esta obra para realizar pues su exitoso libro, su exitoso publicación, que es La visión de los vencidos, ¿no? Finalmente, recordemos que las cartas de relación de Hernán Cortés, la obra de Bernal Díaz del Castillo, todos estos fuentes, estas obras literarias y que registraron la conquista del siglo XVI, buscaban cumplir con una agenda, con un objetivo. Entonces es muy importante siempre cotejar las fuentes. Hernán Cortés pues dijo muchas cosas para evidentemente ganarse la gracia de su rey, ganarse riquezas, títulos y mercedes. Eso no hay que dejarlo de lado siempre. Calicho, por ahí tenemos un tuit de Odilia Romero que dice: a 500 años de la caída de Tenochtitlán, la colonia sigue una de sus poderosas armas para nosotros los pueblos indígenas desplazados. De este lado de la frontera impuesta es latinidad. Esa narrativa y movimiento a imposición de latinidad es nuestra muerte. Y por ahí me gustaría que le diéramos y que cerráramos contigo este bloque, porque además tú también lo pusiste en tus redes sociales, esta estructura, ¿no?, que sigue hasta el día de hoy en contra de los pueblos indígenas, las comunidades originarias, no solo en México, sino, como dice bien acá Odilia, en toda América Latina. Claro, mira, yo lo que creo es que así como los hombres no pueden hablar del feminismo, pero sí pueden hablar sobre el machismo, creo que las personas no indígenas no podemos hablar del movimiento indígena o de las vivencias indígenas, pero sí podemos hablar del racismo y cómo lo reproducimos y cómo nos entendemos frente a estas dinámicas que, por supuesto, se han heredado. Yo creo que acá no hay que exagerar ni con la sal ni con el azúcar. Es verdad que lo que encontramos hoy día no es una consecuencia inmediata de eventos de hace 500 años. Han ocurrido otros intermedios que son muy relevantes, que tienen dinámicas muy distintas, pero tampoco hay que exagerar, porque la historia es ayer. O sea, realmente vivimos en un escenario en el cual muchas personas nos hemos beneficiado directa o indirectamente con este sistema. Entonces, cuando se hacen estas críticas a lo que ocurrió hace 500 años, no es una crítica anti-española, mucho menos anti el España de hoy día, que ni siquiera es el mismo que existía, como bien mencionaba Cuauhtémoc, que existía hace 500 años. Es una crítica al colonialismo como un sistema que nunca se desmontó. La independencia no buscó desmontarlo. De hecho, el mayor proceso de asimilacionismo en contra de los indígenas lo hicimos en la vida independiente.
Cuando se independiza México, se calcula que más del 80% de la población se autoescribía indígena. Hoy día la población indígena es minoría, siguen siendo millones de personas, pero ahorita creo que estaba cerca del 9% de la población. Entonces, en menos de 200 años pasamos de 80 a menos de 10%. ¿Qué es lo que nos está diciendo estas cifras? Es un síntoma de que realmente este proceso no ha acabado, sino que ha mutado y que nos seguimos beneficiando de él. O sea, por ejemplo, de donde yo vengo, de Yucatán, el sistema de castas pues terminó en el siglo XX y de hecho nunca se desmontó tampoco. Hoy día todavía tu apellido determina si eres clase baja, media, alta. Es un sistema muy marcado. O sea, y mucha gente que está en Yucatán con ciertos privilegios, me incluyo, tenemos en nuestra ascendencia gente que formó parte de la casta divina.